Hoy quiero hablarles de la barba de Jesús. ¿En qué tema? Pero vieron que nosotros cuando lo pensamos a Jesús, siempre lo pensamos de una manera. Incluso podemos ver una imagen y decir, este es Jesús, y otro, este no es Jesús. ¿Cierto? ¿Y por qué? En realidad, porque muy antiguo, en un momento muy antiguo, se estableció como un prototipo de Jesús que se fue trasladando a lo largo de los tiempos, siempre asumiendo el tipo de belleza de su tiempo, pero ¿cómo fue? Bueno, ustedes saben que la Iglesia, su primer periodo histórico artístico es lo que llamamos paleocristiano, ¿no es cierto? Paleo significa antiguo. Entonces el paleocristiano es el arte que va desde el vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio hasta que la religión pasa a ser, la religión cristiana pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano en el año 383. Es decir, que en los 4 primeros siglos, que es lo que nosotros conocemos como el arte de las catacumbas, eh, ahí todavía no tenemos lo que se llama el arte bizantino, que comienza en el 483 en la ciudad de Constantinopla, la polis de Constantino, que estaba fundada sobre una antigua colonia griega que se llamaba Bizancio y por eso bizantino. Entonces, ya en el arte bizantino lo vamos a tener a Jesús siempre con barba. Pero en el arte del paleocristiano va a haber oportunidades en que no aparezca con barba. ¿Por qué? Porque los romanos se rasuraban, no todos, pero todos cuidaban mucho su barba. ¿Por qué? Bueno, porque el helenismo, que es cuando la cultura griega se expande por todo el universo y que es el fruto de la gran conquista que hizo Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo, una de las cosas que transmite es la moda de rasurarse, de afeitarse la barba, que naturalmente, imagínense lo que eran los instrumentos para rasurarse de primitivos, ¿no? Y por eso nadie se rasuraba en su casa, ¿no es cierto? Sino que siempre existían barberías y entre los romanos se llamaban tonsores, ¿no es cierto? De ahí viene tonsura, ¿no es cierto? Eso que tenían los religiosos, ¿no es cierto?, que se afeitaban parte de la cabeza. Bueno, los tonsores eran los barberos, los que arreglaban el pelo y la barba de los romanos, que eran sumamente cuidadosos. Incluso había quienes iban todos los días a la barbería, a que se les arregle. Y es decir, que nadie usaba la barba desaliñada. ¿Por qué se cree que Alejandro Magno, que él no usaba barba, ¿no es cierto? Y en sus representaciones aparece claramente que no, proponía que no se usara barba. Bueno, por una cuestión de bélica, ¿no es cierto? Decía que el enemigo podía agarrarnos de los pelos, ¿no es cierto? Y entonces que era una forma de defendernos, así como nos ponemos un yelmo o nos ponemos un casco, bueno, de la misma manera nos rasuramos para que no nos puedan agarrar de la barba. Así que los romanos tenían la costumbre de afeitarse, algunas veces usaban bigote, algunas veces usaban una barba muy como candado, por decirles, es decir, muy cuidada. Y en general usaban la barba hasta los 40 años, pero después veían mal el seguir usando la barba durante la vejez, porque entendían que cuando la barba se ponía canosa, como en mi caso, era un signo de desaliño, ¿no es cierto? En cambio, cuando la barba todavía tenía el color del pelo y estaba bien cuidadita, incluso en algunos casos se la rizaban, entonces que así era como un signo
de coquetería, de cuidado. Pero bueno, era muy común que alguien no usara barba y que esto fuera visto como un prototipo de belleza, un prototipo de cuidado. Y bueno, y en esos primeros siglos en donde evidentemente todavía no tenemos un arte propiamente cristiano, ¿no es cierto? Sino que el tiempo este del paleocristiano lo que utiliza es los cánones estéticos de, de los romanos y por otra parte los cánones morales de los judíos y por eso, por ejemplo, abundan las alegorías, ¿no es cierto?, acerca de Jesús. Se evita justamente la imagen de Jesús porque se acuerdan que en el Deuteronomio está prohibido hacer imágenes y entonces se prefiere, por ejemplo, presentarlo como el buen pastor o presentarlo como un pan o como un pez o presentarlo como una fuente o presentarlo, por ejemplo, en Jonás o presentarlo en Moisés. Pero cuando se representa a Jesús, ahí sí, representaciones de Jesús sin barba, que nos llama la atención porque no podemos dudar que se trata de Jesús, ¿no es cierto?, por cómo está, por ejemplo, multiplicando los panes y los pescados o con el nimbo cruciforme, que eso solamente lo lleva Jesús, es decir, el nimbo, que la aureola de luz que hay alrededor de su cabeza tiene una cruz enmarcada, así que estamos seguros de que se trata de Jesús, pero sin embargo no aparece con barba. ¿Cuándo aparece entonces con barba? Bueno, en un momento, en el siglo V posiblemente, ya les digo, cuando se da ya el momento del arte bizantino, entonces se descubre una imagen milagrosamente impresa del rostro de Jesús. Eso se llama ageropoietes, es decir, no hecho por mano del hombre. Y eso respondía a una leyenda que había acerca de que Jesús en su vida pública había recibido la visita de un emisario del rey Adgar V de Siria, de la ciudad de Edesa, que le había pedido que vaya a curarlo porque estaba enfermo de lepra. Y entonces Jesús, como no podía ir, le pidió el mandil, ¿no es cierto?, la toalla, que sería lo que llevaba en su cabeza ese emisario, se lo puso en su rostro, el mandil quedó milagrosamente impreso con el rostro de Jesús, ese mandil pasó a llamarse el mandilion, y entonces fue llevada y el rey Adgar de Edesa quedó milagrosamente curado al tocar su carne esa imagen. Y entonces ahí se guardó en la ciudad de Edesa y se perdió a lo largo de los siglos porque en una invasión de los persas había sido escondida en la muralla emparedada la reliquia esa del rostro de Jesús. Y bueno, se encuentra en un momento en que se está refaccionando la muralla y entonces a partir de eso, como en esa imagen milagrosamente impresa aparecía el rostro de Jesús con una barba bien definida, entonces a partir de entonces siempre se lo va a representar de esa manera. Hoy nosotros creemos que esa reliquia misteriosa de la cual se nos habla tanto en la antigüedad, tanto en la leyenda del Mandilion como en la tradición de la Verónica, de un vero ícono, es decir, una verdadera imagen de Jesús, pensamos que se trata de la sábana santa o del santo sudario, es decir, de la sábana que cubrió el cuerpo de Jesús o del pañuelo que tapó el rostro de Jesús,
que quedaron milagrosamente impresos con el rostro de Jesús y que por eso posiblemente ahí, cuando esas reliquias llegaron a la luz, fue que se tomó eso como el cliché de la imagen de Jesús, ¿no? Y que a partir de eso siempre se va a repetir en la historia del arte el que Jesús va a estar barbado. Así que bueno, que vean que hay algunos Jesús muy antiguos que no tienen barba, pero porque así se alineaban los romanos y siempre se lo entendió a Jesús como el ideal de belleza, ¿no? Entonces en cada momento se lo presentaba de la forma en que se lo consideraba más digno. Aprovecho para darles la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.